Historia cinematográfica: El maestro y la fuerza de Hernán. Una parábola sobre el poder, el orgullo y la redención. Prólogo: El hombre que movía montañas. En las tierras donde el viento habla, entre los pinos y el río recuerda a los que han partido, existía un pueblo donde todos conocían el nombre de Hernán, no por su bondad ni por su sabiduría, sino por sus puños. Era un joven de 22 años cuyo cuerpo parecía esculpido por los dioses de la montaña, hombros anchos como vigas de cedros, brazos que tensaban cualquier tela y una mirada que hacía bajar los ojos a los más valientes. Hernán lo sabía, y ese saber lo había corrompido lentamente como el óxido devora el hierro más noble. Usaba su fuerza no para proteger, sino para dominar. Empujaba al débil en el mercado, humillaba al tímido frente a los demás, y cada vez que alguien cedía ante él, sentía que el mundo confirmaba lo que él creía, que la fuerza era la única verdad, ser fuerte era la única opción. Por algo que en su interior, quizás la última semilla de lo que un día fue, lo llevó, un amanecer fresco, a los pies del centro de retiro del maestro. El discurso que nadie esperaba. El maestro era un hombre pequeño, de manos delgadas y voz que no necesitaba alzarse para llenar cualquier sala. Esa mañana, ante un grupo de discípulos reunidos en semicírculo, Julián el reflexivo, Sebastián el curioso, Mateo el devoto, comenzó su discurso como el río comienza su camino, sin anuncio y sin prisa. Todo cuanto ven, dijo el maestro, señalando primero el cielo y luego la tierra, se mueve por una sola fuerza, es la energía de la conciencia suprema, la que hace brillar el sol, lo que impulsa a la luna con su danza eterna, el viento que ahora roza sus rostros, no sopla por el capricho, sopla porque el origen lo permite. Los discípulos escuchaban en silencio. Hernán, sentado en el fondo, cruzó los brazos, sus ojos recorrieron la sala con aburrimiento apenas disimulado. El rayo que parte del roble, continuó el maestro, recibe su poder de la fuente. Las galaxias que giran en la oscuridad infinita también, desde el insecto más pequeño que camina sobre una hoja hasta el universo entero en sus millones de soles. Todo, absolutamente todo, se mueve únicamente por el poder que deriva del origen supremo. Hernán apenas parpadeó, pensó palabras bonitas para gente que no tiene músculos. En determinado momento llegó la prueba. Fue entonces cuando el maestro, sin previo aviso, giró su mirada directamente hacia el joven musculoso. En esa mirada no había amenazas, no había desafío, había algo más extraño y más inquietante, una calma absoluta. Le dijo: Hernán, eres un estúpido, deja de hacer esa estupidez, simplemente levántate. Nada. El joven no se movió, los discípulos se miraron entre sí, quizá no había escuchado, quizás estaba distraído. Julián se inclinó hacia él y le dijo: oye, el maestro te está hablando, escúchalo. Sebastián lo tocó en el hombro, Mateo susurró su nombre, pero Hernán seguía inmóvil, como una roca clavada en la tierra. Sus ojos parpadeaban, vivos, conscientes, pero su cuerpo no respondía ni un solo dedo, ni un músculo, como si la fuerza entera de su cuerpo hubiera perdido o si fuera arrebatado su aire. No tenía fuerza, definitivamente su fuerza se había esfumado. El desconcierto se extendió por la sala como una ola. El peso del orgullo ahora desnudo. El maestro se acercó lentamente, su voz no tenía crueldad, pero tampoco piedad. Fácilmente tenía la firmeza de quien dice una verdad que duele precisamente porque es cierta. Cargas con un gran orgullo, muchacho. Llevas años creyendo que esa fuerza que posees te pertenece, que esa voz es tuya, que esa forma de ser es tuya, que todo es tuyo, que todo lo ganaste, que lo que te define, que has usado tu cuerpo para intimidar a los demás, tus cualidades para menospreciar a los que te rodean, a los que consideras inferiores, para hacerlos sentir pequeños con tal de tú sentirte grande y no perder tu máscara. ¿Crees acaso que para ese propósito se te fue dado todo esto? Silencio, solo el distante del viento entre los árboles se escuchaba. Que nos muestre ahora su fuerza, dijo el maestro, dirigiéndose a todos. Que se levante toda su fuerza. Adelante, Hernán. Toda su fuerza le había sido retirada. No podía mover sus extremidades. Hernán parecía estar al lado de Jesús, personificado, hacia una deidad, una persona realmente que podía conocer todos sus secretos. Todos se quedaron con la boca abierta escuchando las palabras del maestro. No puedes abrir la boca, ¿verdad?
es la consecuencia de enorgullecerte por tu poder físico y usarlo para acosar a los inocentes. Mira, qué defectuosa está tu mentalidad. No puedes ser una buena persona. Los ojos de Hernán comenzaron a brillar. Ya no tenía rabia. Algo mucho más difícil había pasado dentro de sí. Tenía vergüenza, quería un reconocimiento. Las lágrimas no pidieron permiso. Flotaron solas lentamente por las mejillas de aquel hombre que nunca había llorado frente a nadie, porque creía que llorar era una debilidad. En ese momento, Hernán comprendió que nunca había sido tan vulnerable y que nunca había estado tan cerca de la verdad. La promesa y la restauración. Luego de esto, el maestro esperó, no con impaciencia, sino con la paciencia de quien sabe que ciertas semillas necesitan tiempo para germinar. Te pido una sola cosa, dijo finalmente con voz más suave. Tu palabra, la palabra de un hombre que quizás por primera vez comprende el peso de lo que ha hecho. Jura que nunca volverás a usar esa fuerza para doblegar a quien no puede defenderse. Jura en cambio, buscarás hacer el bien con ella. Con un esfuerzo parecía mover el universo entero. Hernán logró inclinar levemente su cabeza, un gesto pequeño, pero en ese instante fue el gesto más grande que había hecho en su vida. El maestro sintió y le dijo: está bien, tu fuerza ha sido restaurada, pero recuerda, si vuelves a usarla para herir, te será arrebatada en ese mismo instante, no por castigo, sino porque el poder entregado a quien lo desprecia se convierte en ruina. Hay una entidad que gobierna toda la fuerza del universo. Tú eres solo un canal. Tu destreza no es para dominar, es para proteger. Tus habilidades no te definen. Tus habilidades solo te muestran realmente de dónde vienes tú, tu ser. En ese momento, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento y por fin lo soltara, Hernán sintió que sus manos volvían a ser suyas. Se levantó, lentamente se inclinó ante esta persona con una profundidad que sus rodillas nunca habían conocido. En ese momento, en esa mañana, en aquel pequeño centro de retiro rodeado de pinos y silencio, un hombre que había estado creyendo que era el más poderoso de todos salió siendo algo que nunca imaginó: libre. Julián, Sebastián y Mateo guardaron silencio durante mucho tiempo. Cada uno llevaba en el pecho una pregunta diferente, pero todos compartían la misma certeza. Habían sido testigos de algo que las palabras apenas podían contener. Porque ese día Hernán comprendió, de manera que ningún libro había podido enseñarle esta lección, que la verdadera fuerza no reside en sus músculos, reside en el propósito con el que se usan sus músculos. El más poderoso de los hombres no es aquel que puede derribar a los demás, sino aquel que elige, pudiendo hacerlo, levantarlos. El poder que no sirve al amor es solo ruido disfrazado de trueno. La fuerza que lo protege es eterna. Lo que destruye se destruye a sí mismo. La verdadera fuerza eres tú, no tu físico, eres tú.